En alguna ocasión se ha dicho que a la hora de conocer la historia de un lugar, de un momento, de un espacio, es sobre todo importante e interesante conocerla a través de aquellas personas que la vivieron en primera persona. No solo porque conocieron de primera mano quiénes fueron, quiénes estuvieron, qué hicieron, qué pasó, qué ocurrió y cuáles fueron los motivos y cuáles las consecuencias, sino también porque, llegado el momento y pasados los años, lo pueden ver con esa perspectiva que solo puede ofrecer el trasiego y la historia de una vida. Nosotros, en este espacio de cofradías, para conocer el colectivo Cofrade de la ciudad, hemos decidido tomar esa iniciativa en esta semana y más que probablemente la siguiente, porque estamos seguros de que la charla dará para mucho con nuestro invitado. Pero antes, después de esta perorata de introducción en el espacio, señor Márquez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor Ismael. ¿Qué tal? ¿Semana? ¿Bien? Bien, todo bien. Correcto. Ya con los vientos y los fríos llegando. Bueno, los fríos ahí hay, amainando el viento un poquito ya para el fin de semana, pero ahí. Decía yo, recordar es volver a vivir y en este caso vamos a vivir con historia latente, patente, de nuestra ciudad y en este caso de nuestra ciudad a través de las cofradías y de la historia de nuestra Semana Santa. No sé si le hago los honores. En esta oportunidad tengo el honor, grandísimo honor de presentar a un hermano de mi cofradía, pero es un hermano especial porque es el más decano, el más mayor, el que más tiempo, 80 y tantos años de hermano, es decir que tiene mucha historia, 82, tiene mucha historia que contarnos, muchas anécdotas, muchas vivencias. Y para mí es un honor, y además se lo he dicho antes que a micrófono cerrado y se lo repito ahora, hay que felicitarle por su cumpleaños, que fue el 1 de noviembre, el pasado 1 de noviembre, y tiene 89 años en la actualidad. Don Francisco Mata Rubio, bienvenido, bien hallado. Buenas tardes. Muy buenas tardes. El 1 de noviembre es su cumpleaños. Fue el 1 de noviembre mi cumpleaños. Oiga, 89. Qué día para cumplir años, ¿no? Qué día para nacer, sí. Todos los santos. Desde luego, pero ya se notan los años también. Bueno, tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. He de reconocerle que no le calzaba yo, dicho así de manera muy vulgar, esos 89 años. No sé si se lo dicen mucho o no se lo dicen mucho. Pero facha es lo que hay, lo que queda. De 1920. El 1 de noviembre del 20. Años 20, principios todavía de siglo. Un siglo que en nuestro país fue cuanto menos curioso de vivir, de sentir y de crecer con la Semana Santa, que yo creo que tuvo un desarrollo y tuvo un crecimiento durante todo ese siglo, pues muy al tono de lo que iba ocurriendo en la propia ciudad y en el propio país, ¿no? Sí, efectivamente. Yo recuerdo, pues, mi padre era un hombre religioso, era director de un colegio privado que había en Málaga, el único que se consideraba netamente católico, y era muy entusiasta de las cofradías. Y a mí me llevó, con 7 años, me llevó a ver, recuerdo, en el llano de Mariscal, al lado de la Goleta, había un ebanista muy célebre en Málaga que hizo muchos trabajos para los tronos de las cofradías. Se llamaba Barrabino. Y me llevó a verlo como iba unos arbotantes que estaban haciendo para el Cristo de la Puente. Y me llevó a verlo y me impresionó tanto todo el trabajo, todo lo que había allí de trabajo, de trono y demás, que de aquel momento ya yo decía, papá, yo quiero ser hermano. Y mi padre me escribió que en aquel entonces ya no era hermano mayor. Él estuvo de hermano mayor durante el año 24, porque era el primer hermano mayor de la cofradía. Pero el hermano mayor estuvo muy grave, que murió en aquel año, y él, por circunstancias, se quedó. Y no se quedó más de hermano mayor porque la escuela, el colegio, le daba todo el trabajo y trabajaba 12 horas diarias. ¿Cuántos hermanos eran ustedes? Éramos 11. 11. Éramos 13 y murieron 2 de pequeños. Y era en el 36, el 18 de julio, éramos 11 hermanos. A mi padre, por ser católico, lo fusilaron y dejó viuda y 11 hijos. El más pequeño de 6 meses.
¿De Málaga a Málaga? Málaga. ¿De qué zona? Hemos vivido en la calle Casa Palma y la Plaza de la Merced. ¿No? Pleno centro de la ciudad. El mismo centro de la ciudad. Luego, en la trayectoria vital de cada uno de ustedes, ¿se han dedicado a cosas parecidas a las de su de padre? De política, nadie. Mi padre no era político. Ninguno hemos tenido, ni hemos hecho uso de prerrogativas, ni en absolutamente ninguno nos hemos dedicado a la política. ¿Por alguno maestro como su padre, alguno profesor? No, alguno? ninguno. Tenía el mayor, Rafael, que es licenciado en Ciencias Químicas, fue muchos años director de este establecimiento en Moro y era un técnico en España de la depuración de aceite. Los primeros trabajos que se hicieron en España de aceite de soja que vino de América, él ya intervino y hasta el final de su vida era un técnico de refinamiento de aceite. Después Félix terminó el bachiller, poco hacía que había terminado el bachiller, ese se iba a dedicar a la enseñanza, pero salieron unas oposiciones de la Diputación y ingresó a la aspiración. Mi hermana Isabel, que era la segunda de los hermanos, ella se dedicó a la casa y cuando mi padre lo sacaban para fusilarlo, le dieron con la empujaron hacia la pared y le produjo una hematitis y murió a los pocos meses debido a ello. ¿Y usted a qué se ha dedicado? Yo me marché voluntario al frente cuando entraron las tropas en Málaga, tenía yo entonces 16 años, acababa de terminar el bachiller, cuando terminó la guerra estuve 3 o 4 años de provisional, me preparé y ingresé a la Academia de Ingenieros. O sea, de arma de ingenieros. Arma de ingenieros. Y me he retirado de correr de arma. Bueno, hay una cofradía que está vinculada con ingenieros, la sentencia. La cena era que te llevaba siempre. Los zapadores ferroviarios eran hermano mayor de la... La sentencia también creo que tiene... Con el Cerro Muriano, con las tropas de Cerro Muriano tenía algo que ver la sentencia también. Algunos pecamos de jóvenes, don Francisco, es un fallo que tenemos, el que le habla, o incluso, si me deja ya mencionarlo, su nieto, que le acompaña también en los estudios de Onda Azul. Para los que nos están escuchando, que no conocieran esa época, ¿cómo era la Málaga de los años 20 para un niño de 5, 6, 7, 8 años en aquella época? ¿Qué era Málaga? Una ciudad muy tranquila, que todo el mundo disfrutaba del sol, pero con mucha miseria, porque había mucha miseria en Málaga, incluso no había clase media, era como tenía muchísimo dinero o no tenían nada. No, era una ciudad más bien, había florecido en el siglo XIX, pero en el XX decreció el asunto de la uva y la exportación, se vino abajo por la filosera y demás, era una ciudad pobre. Y en cuanto a callejero, en cuanto a la fisonomía de la ciudad, supongo que también muy diferente a la de ahora, ¿no? Era toda una ciudad antigua y unas casas de poca una urbanización degradada, ¿no? Degradada, ¿no? O sea que ya de aquella época poco resiste, la Plaza de la Merced y alrededores y poco más, ¿no? La Plaza de la Merced está totalmente, todas las calles adyacentes están destruidas todas. O sea que no era una población floreciente en aquel momento. Cuando nos decía antes que acompañó a su padre, a un imaginero que estaba realizando un trabajo ya para la cofradía de la que su padre fue hermano mayor, ¿durante cuánto tiempo, por cierto? Un año nada más. Un año. Debido a lo que he dicho que estaba muy enfermo el hermano mayor, él se hizo cargo, y murió el hermano mayor. Y estuvo él un año, pero no pudo estar más tiempo porque es que el colegio le necesitaba muchísimas horas y él no podía. Él fue el amigo de Antonio Baena, que fue el primer presidente de la agrupación, y mi padre era el primer secretario. Y las primeras reuniones de la agrupación se celebró en mi casa, en la calle Casa Palma. No tenían todavía local la agrupación. La agrupación de Cofradía de Málaga, pionera en España. Pionera en España. A eso queríamos llegar, porque probablemente los años 20 fue una época de, no sé si mucho esplendor, pero sí de formación de la Semana Santa, quizás muy como luego en la era moderna, a partir de los años 70 la hemos conocido, en cuanto a la formación de la agrupación de cofradías, etcétera, etcétera. Se fue dándole ya un ente con más formación en todos los ámbitos, de religiosidad,
de orden, de todo, se iba buscando otra cosa porque en aquella fecha eran cada uno por su cuenta y ya esto, la ocupación le dio mucha más formación, hasta que llegaron la quema, vino la República, llegó a la quema del convento, que se perdió el 80% de todos los enseres, de todas las cofradías. Se perdieron. En el mayo del 31. Yo recuerdo que vivíamos en la plaza de la Merced y vi como todavía ardiendo las imágenes de la iglesia de la Merced, las sacaron fuera y estaban humeando todavía y había al lado, recuerdo todavía, no me olvidé de mi vida, un cabo con un fusil ametrallado allí porque acababan de declarar el estado de guerra. Pero lo declararon cuando ya estaba todo quemado y estaban todas las iglesias asaltadas. Y yo creo que fue una de las fechas del siglo más señaladas para la Semana Santa de Málaga, porque las cofradías perdieron el 80% de todo el patrimonio. Bien imágenes, bien en palio, bien en todo en serie, lo perdieron. Y después empezó otra vez poco a poco con el cambio político que hubo, con la seda, con Girón y demás, empezó, pero otra vez llegó el 18 de julio y ya lo exterminaron todo. En la Hermandad de la Puente, concretamente, que se había salvado el manto de la Virgen, la túnica del Cristo, que es la más antigua de Málaga, se había salvado, pues también eso se pudo conservar. Pero el resto de lo que quedaba, pues ya nada, todo se perdió. En la iglesia de San Juan. No, que es triste porque en los años 20 sí hubo un resurgimiento de lo que eran las cofradías en la calle, los tronos se hicieron más grandes, más espléndidos, y como ya que iba en una línea ascendente la participación popular, en el 31... Y después vino el 18 de julio. Y en el 31 todo eso, y en el 36 fue la puntilla y Málaga sufrió mucho. Recuerdo que en el año 1909 hasta el 24, el hermano mayor que había, se llamaba Rafael Atienza González, pues ese hombre le dio un movimiento a la cofradía enorme, porque una cofradía pobre, y él era un contratista y toda la mayoría de lo que ganaba lo dedicó a la cofradía. Y hizo que la Puente en aquella fecha fuera una de las cofradías más ricas que había. Tenía una cabeza de procesión toda bordada que no la tenía ninguna. Y ocurrió un hecho muy célebre. Es que estando muy grave, pues las cofradías llegaban todas hasta la Plaza de la Merced. Por estar más tiempo en la calle, hacían el recorrido que le querían y todas pasaban por la Plaza de la Merced. Allí servía aquello de descanso y de que había poco espíritu de religioso en aquel momento. Pues Atienza estaba muy grave y pidió que si podía ir el Cristo, que no puede, para asomarse al balcón y darle el último adiós porque se estaba muriendo. Entonces el obispo de Málaga era entonces don Manuel González y autorizó que fuera el trono solo, se separó de la cofradía que estaba en la Plaza de Merced y se metió en la calle Huerto del Conde, que allí no tenía el almacén. Y fue allí donde él se asomó al balcón y se despidió del Cristo. Tengo, poco murió.